Solo hay dos escenarios posibles, a menos que ocurra una catástrofe, Dios no lo quiera. Y ya sabéis, los que me seguís todos los días, cosa que os agradezco profundamente porque a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos, ya sabéis que no me gusta, y mucho menos en estos días, citar nada que ni por asomo pueda recordar tragedias que todavía están muy recientes o relativamente recientes en el tiempo, impresas en nuestras retinas. Digo que si no ocurre ninguna catástrofe, solo hay dos escenarios posibles a partir del lunes 24 de julio. En ambos casos, que Feijóo sea presidente del gobierno, impectore, hasta que tome posesión, 3-4 semanas después, a finales de agosto, pero que Feijóo sea presidente del gobierno. El primero de ellos, que Feijóo lo sea con una mayoría no absoluta, porque no va a tenerla en ningún caso, no la va a tener, no se la da ninguna encuesta, y los españoles en media hora pues no se van a poner hasta arriba de lo que quieran, de Pacharán o de Coca-Cola o de agua mineral sin gas, y se la van a otorgar. Otra cosa es que tenga 130 o 150 escaños. Bien, a partir de ahí, dos escenarios. Uno en el que tenga una mayoría lo suficientemente holgada y Vox pudiera sufrir. Cuidado que estoy empezando, lo digo por los que tienen el dedo rápido en el chat en directo. Y que Vox pues pierda más escaños de los que yo creo que va a perder, que no van a ser tantos, como dicen las encuestas, y se quede, no voy a dar el guarismo, pero lo ponéis vosotros a vuestro gusto. Y, bueno, pues Feijóo se sienta casi legitimado para no tener necesidad, y a lo mejor a Vox tampoco le interese, de llegar a un acuerdo de gobierno con el partido que lidera Santiago Abascal, sino simplemente a unos acuerdos estables, a unos pactos de legislatura, así se llaman, que no es más que un apoyo garantizado en unos asuntos que se definen en sesiones de negociación largas y bastante más trabajadas que las chapuzas a las que estamos asistiendo en los últimos días, en grandes pactos de Estado o en prácticamente pues una panoplia de asuntos que conforman lo que va a tener que ser una auténtica regeneración democrática por salud del sistema y por salud de España del sanchismo y del socialcomunismo, pero insisto, sin Vox en el gobierno, con un presidente del gobierno fuerte, cual sería Alberto Núñez Feijóo. Escenario A. Peligros de ese escenario: hombre, que Feijóo se sienta lo suficientemente suelto, con el suficiente swing en las caderas, para, bueno, pues comprar un poco el marco mental y político de la izquierda y, como hizo el peor marianismo, por complejo, pues no separarse de él. Sería un peligro, claro, sería un peligro. Desde ese punto de vista, yo soy, y como me llamáis a veces algunos amigos, a los que os envío un abrazo, porque a veces me resultan entrañables, cuidado, no estoy banalizando, hablo en serio, y procuro además fijarme mucho más de lo que algunos piensan en vuestros comentarios para hacer un diario examen de conciencia, porque al final aquí nos debemos a vosotros y nada más que a vosotros. A veces me llamáis el pepero descamisado. Bueno, pues hoy os digo, y hombre, últimamente creo que, en fin, me he mojado mucho en torno a algunas cuestiones que a algunos os han sorprendido. Yo creo que Vox debería tener ministros. Y creo que los españoles deberían otorgarle, es que le van a otorgar una distancia que es evidente, porque va a haber muchos más votantes del PP que de Vox, las cosas como son, y eso lo sé yo y lo sabéis todos. Pero que le otorguen a Feijóo el nivel justo para que Vox tenga una presencia fuerte, como tercera fuerza política de la Cámara, por supuesto. Ya os dije el otro día los peligros de que este invento, este engendro de laboratorio del Oroparque llamado Sumar, pues cosechara, aunque fuera un punto porcentual más que el partido político Vox, digo, y fuera la tercera fuerza política, con lo cual fastidiaría a Vox 8 o 10 escaños, ¿no? Por los restos provinciales y tal. Esto ya os lo conté el otro día. Entonces, que tenga una presencia lo suficientemente fuerte y que tenga ministros en el gobierno, siempre y cuando los de Abascal y de Buxade quieran. Bien. No sé qué opinará de esto Jorge Buxade, que parece que es un poco ahí el que lleva las riendas en los últimos días. Vale. Yo creo que debería tenerlos. Escenario B, pues que Feijóo, pues que no es igual tener 130 que 150. Parece una tontería, pero no es igual. Y no es igual que Vox se quede en 32, que tenga... Hombre, me gustaría que tuviera más de 50, pero ¿sabéis por qué la cifra de 50? Que lo sabéis, porque con 50 estás facultado para ir al Tribunal Constitucional y montarle los casi 50, valga la redundancia, en este caso es una casualidad, el medio centenar de recursos que le montaron, y bien montados,
¿Quién ha visto y quién ve a la señora Olona, por cierto, que era la capitana jurídica en aquella época, cuando era una política normal y patriota? No digo que ahora no lo sea, digo que ahora es que no sabemos bien lo que es. Digo que le montara al figura todos los recursos que fue ganando uno por uno hasta conseguir que se decretaran inconstitucionales los 2 estados de alarma, el secuestro del Parlamento y un montón de cosas, y el secuestro ilegal al que nos sometieron durante unas cuantas semanas. Bien, solo por eso digo, aunque solo fuera por eso, Vox tendría que tener más de 50 escaños. Si no llega a los 52 que tiene ahora, pues no es igual que tenga 30 que tenga 40 y tantos. Ahí es donde está la clave, y eso sería lo que otorgaría a Vox una fuerza pues para exigir y para que además se vea que Vox es un partido que sabe negociar frente a toda la propaganda y toda la basura izquierdista y progre o medio pensionista equidistante a la que estáis asistiendo en los últimos días, que si Vox son unos fachas, que si Vox son esto, que si Vox solo quieren sillones. En Extremadura, fijaros que ya lo primero que han pedido es agricultura y educación, menudas sujetas y tal, les da igual su programa y lo que quieren es sillones. Bueno, pues entonces llegan y lo cierran en Baleares y lo van a cerrar, o lo han cerrado ya en Aragón también, y ahí han dicho que no les hacen falta sillones, direcciones generales y tal, que con que les acepten unas líneas programáticas que para ellos son innegociables, que dejan al Partido Popular gobernar. ¿Por qué? Porque ha sido la lista más votada y porque además la prioridad fundamental era echar a los mugrosos, a los socialistas, a los comunistas y a toda esa panoplia, esa ganadería de golpistas y de tarras que les han acompañado en los últimos años. Joder, ahí también le cae a Vox la del pulpo, porque resulta, bueno, bien, no quieren sillones, pero fíjate, son unos dogmáticos, porque con un 8, un 10, un 12% de votos, que no es nada, ¿cómo que no es nada? Oiga, quieren imponer su programa de máximos y tal. Oigan, ¿qué quedamos? Al final, ¿porque están rabiosos? Como vengo diciendo estos días, pues porque van a perder el poder, hombre, porque les van a echar del poder, porque se quedan sin mamandurria, porque les van a levantar las alfombras y ya veréis toda la cantidad de mierda, con perdón, y de basura y de porquería que va a salir ahí, y no toda económica, ¿eh? Seguro que hay más cosas, porque vistas las aficiones privadas de esta gentuza, nos podemos esperar cualquier cosa, y por eso están rabiosos, y por eso han instruido y están pagando estos días. Por cierto, un abrazo a esa no compañera, porque no eres compañera nuestra, ya sabéis de quién os hablo, que lleva al chaval ahí metido, encostrado en las listas electorales de un partido político, con lo cual ha tenido que incrementar el nivel de... Y luego se permite el lujo de insultar a algunos de mis compañeros. Vais a comer lo que yo os diga durante años, pero para aburrir. Bueno, ¿cuál es el principal escenario, sea uno u otro, el tablero que tenemos que tener muy claro? Feijóo, guste o no guste, y ahora me estoy dirigiendo a los míos, no a los de enfrente, va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Y hoy estoy haciendo también en el Eurazo, y hago una excepción sin que sirva de precedente, un editorial político. Hay que apoyarle. Y Vox, en ese gobierno o en esa ejecutoria, ya sea desde dentro del gabinete ministerial o desde fuera, tiene que apoyar a Alberto Núñez Feijóo sin por ello desmerecer un ápice de sus líneas programáticas básicas. ¿Vale? Eso es lo que necesita España. Y que se entiendan, porque además estoy seguro de que se van a entender, porque por encima de todo está España, y por encima de todo está echar a esta gentuza que ya tienen un pie y medio fuera y están desesperados, están rabiosos, porque lo saben además, que se van a ir fuera, tienen recogidas ya las fotos del despacho y están triturando papeles a toda velocidad. ¿Cuántos años hacía que no veíamos esto de las trituradoras de papeles? Y la prueba del 9 de que esto va a ser así la tenéis en que están haciendo una campaña de perdedores. Tienen la desfachatez, el figura, que se va mañana o dentro de unas horas a hacer una foto con Zelensky a Ucrania, una de las últimas, que le va a quedar para el álbum particular y para la posteridad, de decir, de volver a repetir él y nadie, la otra, en Bruselas, que si llega Feijóo peligran los fondos europeos. Pero ¿cómo podéis ser tan... ¿Cómo podéis, lo digo de otra manera, cómo podéis tener tan poca vergüenza cuando habéis dejado España arrasada y arruinada? No solamente habéis depauperado, os habéis pasado la Constitución por el forro de vuestros caprichos, habéis destrozado las libertades, habéis conseguido más que nunca en la historia reciente de este país que en España no todos los ciudadanos sean ni libres ni iguales ante la ley en función del territorio donde nazcan, que los catalanes, aunque sean golpistas, delincuentes y algunos políticos de las vascongadas, no todos de allí, aunque sean unos criminales, puedan concurrir en igualdad de condiciones en las listas electorales con otros y encima ser tratados con una aura democrática que a otros, que sí lo son, se les niega. Hombre, iros, lo vuelvo a repetir, con perdón, se decía en mi tierra un dicho muy, muy vulgar, iros a cagar a la vía, que es donde os vais a ir. Que Feijóo, insisto, va a ser presidente del gobierno está fuera de toda duda. Lo que hay que conseguir, y es la conclusión que extraje ayer de una conversación muy interesante, privada, que mantuve anoche con un gran amigo mío y de esta casa también,
que no es político, lo que hay que conseguir es que el gobierno de Feijóo sea fuerte. Y esa fortaleza se la tiene que dar Vox y se la va a dar Vox. Porque el PP, sin Vox, no es que no sea nada, pero sería un gobierno muy corto. Feijóo sería un presidente del gobierno débil y la legislatura no duraría 4 años. Y a Vox la fuerza se la tiene que dar también el hecho de ser, no es que se la vaya a dar el PP, el hecho de ser decisivo para el Partido Popular, para que, siendo dos partidos diferentes en muchas cosas y unidos en lo fundamental, para que puedan asumir con fuerza, valga la redundancia, el timón de la nave y Feijóo dure los 4 años que tiene que durar. Y después, si pueden ser otros 4, pues bien. O dentro de 4 años, pues la señora Ayuso o el señor Abascal o quien sea. En 4 años todos calvos. A mí ya me queda poco. 4 años todos calvos, vayan ustedes a saber. Pero primero vamos a lo urgente y después ya a lo importante. Porque la izquierda está, que sabe que va a perder las elecciones, está trabajando ya en el marco de empezar a derribar, a disparar metafóricamente, espero que solo sea metafóricamente, contra el nuevo gobierno que va a salir de las urnas dentro de 24 días. La nueva mayoría, después una presidencia del gobierno y después un nuevo gabinete. Y para que a Feijóo le dure el invento 6 meses no, pero 8, 10 o un año como mucho. Si consentimos que eso sea así, se nos va a quedar a 10, 11, 12 millones de españoles una cara de gilipollas como no os podéis imaginar. Así que hay que conseguir que el gobierno que salga de las próximas urnas, que va a ser un gobierno del Partido Popular y de Vox, lo sea además fuerte y la legislatura que salga del 23J dure 4 años. Pues arrancamos ya también esta última generación euro del mes de junio y además cerramos la tercera semana de este nuevo formato en este 30 de junio, viernes 30 de junio de 2023 y como siempre pues tengo mucho gusto en saludar porque tiene a bien siempre hacer un hueco en su agenda y venir, como decía el gran cómico Ángel Garó, en persona, personalmente, don Enrique Martínez Cantero. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Eurico, ¿qué tal? Encantado de tenerte con nosotros en los estudios de Periodista Digital. Oye, a partir de nada, de unas horas, somos los sheriffs de Europa, somos los presidentes de turno de la Unión Europea. Yo sé que tú eres un europeísta convencido y por eso precisamente me agrada que haya coincidido, que nos hubiéramos citado este día para preguntarte. Yo no soy un euroescéptico, pero bueno, siempre ahí albergo mis zonas, digamos, un poco más, por lo menos, traslúcidas y lo que constato, que lo comentaba antes en el editorial del programa anterior de La Retaguardia, en el campanazo, es el escasísimo, tirando a nulo, por no decir inexistente, conocimiento que tiene la ciudadanía española, pues por ejemplo, de que el próximo semestre ostentamos la presidencia de turno de la Unión. ¿Quién era 9 de cada 10? El dato lo he recogido esta mañana, lo he citado antes en una radio. ¿Quién era el país que presidía hasta hoy mismo, 30 de junio, la Unión? Ni Blas lo sabía, Suecia. Aspectos e implicaciones, y aquí ya le dejo a usted el balón, don Enrique, prácticas, sobre todo económicas, porque vamos a dejarnos de tonterías. La Unión lo que es un gran espacio por encima de otras cosas, que todavía a lo mejor algún día es, pero no son. Es una gran zona común y en cuanto a moneda, porque ya de la fiscalidad pues hablamos otro día porque ahí no vean ustedes la selva en la que nos metemos. Implicaciones prácticas para España y para los españoles de este hecho. Pues efectivamente, soy un gran europeísta, creo que le debemos muchísimo a Europa del progreso y la prosperidad que hemos tenido durante los últimos 30 años. Creo que nos ha ayudado a llegar a consensos que no sé cómo difícil hubiera sido llegar a ellos si no llegase gracias a la Unión Europea. Y creo también que es un grave problema la pérdida de esa identidad europea por parte de los españoles, como la es de otros países, como puede ser el ejemplo de Francia. Y creo que realmente esto debe ser uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad hacia el futuro y por tanto forma parte también de los desafíos que debería tener la presidencia española, ¿no? Es una ocasión efectivamente histórica, que pasan muchos años porque es rotatoria hasta que le toca a un país ejercer esa La última presidencia. vez, Enrique, creo que fue allá por el 2010. Sí. Estaba Zapatero, fíjate. Con Zapatero. Estamos en 2013. No nos ha tocado nunca en buenos momentos, ¿no? Las últimas veces, y en este caso no me quiero referir solamente a quiénes serán los presidentes, sino cuáles serán las circunstancias, ¿no? Es verdad.
Pero bueno, parece que es un momento además especialmente simbólico. Es decir, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en el panorama global? Pues lo que está pasando en el panorama global es que como consecuencia de todo lo que sufrimos y aprendimos con la pandemia y todo lo que estamos sufriendo y aprendiendo con la guerra de Ucrania, el mundo se está reconfigurando. Claro. Se está, como decimos los economistas, fragmentando la globalización. Eso es. Esto quiere decir que las cadenas globales de valor se van reconfigurando también, la inversión se mueve de unos sitios a otro y Europa tiene que buscar su lugar en el mundo. Y evidentemente, pues al país que le corresponde, en este caso a España, ostentar lo que llamamos la presidencia de turno, pues tiene un papel muy relevante en eso. Y desgraciadamente, pues lo vamos a ejercer en una situación que no es la mejor, con unas elecciones por medio, con un gobierno en funciones hasta que se desarrolle una investidura, con un gobierno en constitución. No le va a pasar nada, evidentemente, a Europa, porque tiene una inercia y unas instituciones muy potentes que funcionan perfectamente, pero sí que España pues, va quizás a perder la ocasión de poder ejercer su influencia en aquellos asuntos que le pueden ser de especial interés. Y en esa reconfiguración que decía de las cadenas globales de valor, pues indudablemente el papel de intersección entre España y la América Latina y Unión Europea, la intersección de Unión Europea, América Latina a través de España, pues era una oportunidad muy importante. Así es, papel de Europa, y ahora vamos ya al caso español y a las imbricaciones que nuestra campaña electoral tiene en este fenómeno de asumir la presidencia de Europa y a la viceversa también. Pero como has mencionado un poco el panorama global, quiero, aunque sea de pasada, preguntarte por el futuro papel que puede dibujarse para Europa en un mundo donde ya no hay una potencia hegemónica, como han sido en las últimas décadas los Estados Unidos. Tenemos, por un lado, bueno, Rusia, en fin, no vamos a abundar en aspectos geopolíticos que además ya hemos tocado y los sucesos de los últimos días, ni siquiera en la guerra, pero sobre todo hay un gigante que no sé si está llamado ya, o ya lo es de facto, a liderar el mundo, que es China. Hay un gigante emergente como es la India también. En Iberoamérica, en Hispanoamérica están pasando cosas tremendamente importantes en muchísimos países donde, bueno, pues se están viviendo con pavor como el neomarxismo, lo que hemos denominado neomarxismo, vuelve a enseñorearse de ellos, a Argentina, ese gran país que es casi un continente, con la tremenda situación de inestabilidad que sufre. Estos días nuestro buen amigo Daniel Lacalle está por allí, está por Argentina, además viéndose con gente muy importante, como lo ha colgado en sus redes sociales, pues lo podemos decir. Anteayer, por ejemplo, junto con el expresidente, el presidente del gobierno español, José María Aznar, se veían con el expresidente argentino, Mauricio Macri. Bueno, en fin, un papel de Europa cada vez más desdibujado en un tablero global, donde Estados Unidos sigue siendo líder, pero ya no es el único, ni el hegemónico, y donde China pues parece tener todas las papeletas para convertirse en el primer actor mundial, pues en todos los órdenes. Vamos a ver, yo tengo mis dudas sobre hasta dónde llegará el papel de China, ¿no? Ajá, por un motivo claro, es decir, para crecer un país lo que necesita es crecer en población y crecer en productividad. Y China se ha estancado ya en ese crecimiento en población y en productividad, aunque ha avanzado mucho, no tiene la productividad, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero sí es verdad que a Europa pues cada vez le va sacando más distancia. Y además se da un fenómeno muy curioso, y es que en las fases de crecimiento de la población, todos los países llega un momento en el que la población se estanca cuando han alcanzado un PIB per cápita compatible con lo que llamamos las economías avanzadas. Y probablemente China sea la excepción del único país que se ha estancado en población sin haber llegado a ese nivel. ¿Por qué? Como consecuencia de una política de un gobierno autoritario que restringió la población, ¿no? Detrás viene India, que ya ha pasado en población a China, que India a la vez, pues claro, son muchas federaciones, unas muy avanzadas, otras muy retrasadas, pero que tienen una gran potencia. Pero, ¿cuál es la suma de todo esto? La suma de todo esto es de que desde que en 1989 cayó el muro de Berlín, nos habíamos acostumbrado a vivir en esto que hemos llamado la hiperglobalización, un único mundo en el que todos comerciábamos con todos y la inversión se movía por criterios de eficiencia, a un nuevo mundo fragmentado en el que ya no todos vamos a comerciar con todos y que la inversión no solamente se mueve por eficiencia, sino que se mueve también por criterios relacionados con el respeto a los derechos humanos,
con criterios relacionados con el desarrollo de políticas contra el cambio climático, y ahora además se mueve por otro factor estrictamente político, que es el de la seguridad nacional. Y eso lo que hace es que, como decíamos antes, se están reconfigurando las cadenas de valor. ¿Y cuál es el papel de España y de Europa? Yo creo que esto es muy importante, volviendo a tu primera pregunta. Ajá. ¿España se va a tomar Europa solamente como un cajero automático al que ir a sacar dinero? ¿O España se va a tomar Europa como el lugar donde debe ejercer un liderazgo para hacer que los valores europeos tengan un papel preponderante en el mundo, ¿no? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Incidencia de esto en nuestra campaña electoral. Estamos viendo cómo está siendo utilizada como argumento, pues empezando por el propio gobierno y por el jefe del Ejecutivo, con ellos a la cabeza, para atacar, para tirarle los trastos encima, bueno, a la oposición, a quien dentro de una semana, si no ocurre un cataclismo, va a ser el próximo presidente del gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo. Antipatriota, ojo que como llegue Feijóo, y van, y no es que lo digan aquí, van y lo dicen allí. Ya hablamos una de las últimas veces que estuviste aquí, Enrique, de este asunto, que peligran los fondos europeos. Oiga, ustedes eran los que, por ejemplo, trituraron a Aznar porque cometió el error de llamar pedigüeño a Felipe González en 1993 en Bruselas y tal. Oiga, cállense ustedes, cuando además tienen ustedes mucho que callar, porque su ejecutoria, no solo política y a nivel de ocupación de las instituciones, de deterioro del sistema democrático que se ha producido, no bajo el mandato de Pedro Sánchez, por culpa de Pedro Sánchez, su propia gestión económica ha sido catastrófica, ha sido un desastre. Cállese, cállese, por Dios, recoja las fotos ordenadamente del despacho sin hacer ruido y sin dar voces, si es posible, como decimos en mi tierra, que últimamente da muchos gritos, según dicen quienes le rodean, y deje paso al siguiente. Yo creo que la escena es digna de que la recreemos. Es decir, sí, un presidente de gobierno en ejercicio que acaba de asumir la presidencia de turno europea, con unas elecciones convocadas, se va a Bruselas y en los actos previos a tomar posesión de esa presidencia europea, lo que hace es decir que si él pierde las elecciones y las gana el candidato de la oposición, va a haber una catástrofe económica y va a ser malo para España y va a ser malo para Europa. Es decir, esto es absolutamente inaudito. Por lo tanto, yo creo que la escena es digna de que pensemos en ella. Pero claro, es que pasan cosas que yo creo que son dignas de que pensemos en ella. Es decir, que un periodista le pueda preguntar al presidente de gobierno sin que pase nada, ¿usted por qué nos ha mentido tanto? Claro. No está el clima de la situación en la que estamos. Es tremendo. Pero bueno, claro, yendo a lo económico, ¿no? Que es lo que nos ocupa hoy. Que es lo que nos ocupa y de lo que nos gusta hablar aquí, ¿no? Y volvemos al España va como una moto, ¿no? Y como una moto. Lo que dijo ayer, si no lo entendí mal, el presidente de gobierno, es que el riesgo de que llegara Feijóo era el riesgo de que cambiara leyes que habían funcionado y que nos habían llevado a esta situación maravillosa. Reformas legales que nos han como colocado, y bueno, Zapatero decía en la Champions. Sí, pues Champions League. Pues oye, a estos que les gusta tanto leer a Keynes, pues me acordaba de aquel gran libro de Keynes de las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Aquí podríamos hablar de las consecuencias económicas de Pedro Sánchez. Consecuencias económicas de Pedro Sánchez. PIB per cápita durante su legislatura. ¿Qué ha ocurrido? Estancamiento. En 3 fases. Primera, se ralentiza la recuperación que veníamos teniendo después de la grave crisis doble, la financiera y la deuda soberana, a continuación. Segunda fase, el COVID, el país que más cae de todos los países de la Unión Europea y casi de la OCDE. Así es. Tercera fase, recuperación o rebote de la pandemia, el país que más lento crece y que más tarda en recuperar el PIB de antes de la pandemia. Ese es el legado de Sánchez en PIB per cápita. Empleo. Estamos en una situación en la que la zona euro y Estados Unidos están en lo que los economistas llamamos pleno empleo. España, ¿en qué situación está? En una tasa de desempleo del 13%. El doble de los países, siempre damos el dato para que cale, el doble de la media de la OCDE. Y aproximadamente el 40% más de la menor tasa de desempleo que tuvo España, que fue el 7%. Por lo tanto, no podemos decir que es que no podemos bajar esa frontera, el 13% hacia abajo. Productividad. España crecía en productividad más que la media de la Unión Europea. Muy importante. Que la media de la Unión Europea, que no de las economías avanzadas.
pero es que ahora crecemos menos o decrecemos, ganamos diferencial por detrás con la media de la Unión Europea en productividad. ¿Cuándo hemos oído hablar de este gobierno actual, hablar de productividad, ¿no? Esto digamos que en las variables Es que esto es una reales, cosa de liberales o de fachas para este gobierno. No bromeo, lo de la productividad. No les gusta tocar ese... ¿Cuántas veces lo hemos hablado con la calle? También no les gusta hablar de productividad. no les gusta. Pues Pero es medular, es nuclear, vamos. Pero esta es la realidad. O creces porque crece la población ocupada o creces por productividad. Así es que no hay claro. más que hacer, ¿no? Pero bueno, luego vamos a lo que llamamos los economistas las variables nominales, ¿no? Porque otro es lo real, lo que queremos, llegar a la convergencia con nuestros socios europeos, ¿no? Ese sueño que tuvimos, en el que avanzamos mucho hasta antes de la crisis financiera y desde que entonces pues hemos retrocedido y no hemos conseguido recuperar esa senda de convergencia. Pero las nominales, ¿qué tenemos? Deuda pública. 30 puntos porcentuales más que la media de la Unión Europea. El país que más deuda pública ha crecido durante todo este periodo de la pandemia. 113 sobre PIB oficial, que real, como bien nos explican los economistas, como don Enrique, como don Daniel, incluso yo creo con José Carlos, y fíjate tú que José Carlos es un peligroso liberal, pero lo tocaba el otro día, y con Riera, que es una máquina de datos, ya no te quiero ni contar. Si contabilizamos la deuda entre las administraciones que no se contabiliza, que no se computa, podríamos estar casi en el 140 o más, aproximadamente. Es decir, no en 1,5 billones, sino en 2 billones, me dio el otro día el dato Riera, 2.200.000. De deuda, una maldita salvajada. Efectivamente. ¿Y qué nos queda? La inflación. Pues hemos tenido el mayor episodio inflacionario en una situación en la que, bueno, pues España estaba menos expuesta a la crisis energética con nuestros socios europeos y sobre todo un elemento que mencionaba antes y que hay que relacionar, que es el empleo. Lógicamente, cuando hay pleno empleo, hay una tensión al alza de los salarios y se produce inflación. Pero es que en España no estamos en esa situación de pleno empleo. Es más, los salarios están sistemáticamente perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Claro. Por lo tanto, este es el legado de Sánchez. No hemos alcanzado la convergencia real, ni medida en PIB per cápita, ni medida en empleo, ni medida en productividad. Y las variables nominales que deja el siguiente gobierno para trabajar con ellas, pues realmente son un legado nefasto, ¿no? El gran legado de la deuda pública. Eso es. ¿Qué te parece lo que ha dicho también en las últimas horas Feijóo, que también está por allí, de Roadshow? Han coincidido, suele ocurrir, claro, y es que va a respetar, no en sus líneas básicas, en su práctica totalidad, la reforma laboral. ¿Por qué? Hombre, básicamente porque es que la reforma laboral, pues es que es la que hizo Fátima Báñez en el 2012, quitando la trampa esta de los fijos discontinuos que no computan, en fin, nos lo hemos explicado millones de veces y tal. Y Fátima Báñez, que ahora es un alto cargo de la COE, la recogió el señor Garamendi. Algún día hablaré de esa historia, porque además no nos vamos a disparar en el pie porque les tenemos aprecio y porque son los que nos tienen que sacar del lío en el que nos ha dejado el socialismo. Pero bueno, lo dejo ahí, lo dejo en pendiente. Fátima Báñez, digo, es una de las principales asesoras en los últimos meses, como se sabe, de Alberto Núñez Feijóo, con lo cual la propia Fátima le habrá dicho, oye, pero si es que esto es el 80% de lo que, o el 90% de ese texto legal es que es mío, es del 2012, joder, ¿qué vas a tocar de ahí, no? Que fue uno de los mayores errores de Pablo Casado, votar en contra de esa reforma laboral, en mi humilde opinión. Pero valóreme usted, don Enrique, que es el economista. Vamos a ver. Entre a matar. Lo único que ha avanzado bien en los últimos años ha sido, en los últimos meses, el registro de personas afiliadas a la Seguridad Social, aunque hay que tener en cuenta que... Con menos horas y con menos... Claro, que lo dice siempre Daniel también, con menos horas, nunca hablan de las horas trabajadas. Eso es. Claro. Y mirando hacia atrás, pues hombre, el éxito que en el momento de la historia de España reciente, en el que la caída del PIB per cápita del PIB total, también del PIB per cápita, evidentemente, fue más amplia. Sin embargo, la tasa de desempleo pues no llegó a cifras como tuvimos, por ejemplo, en la crisis financiera, ¿no? ¿Por qué no tuvimos esa situación que hubiera sido lógica? Pues la tuvimos gracias a la flexibilidad que le daba al mercado de trabajo tener la figura de los ERTES. ¿Y de dónde salía la figura de los ERTES? De esa reforma laboral que efectivamente ideó Fátima Báñez cuando era la ministra del ramo. ¿Y cómo se financiaron esos ERTES que muchas de las personas que nos están escuchando las cobraron? Con dinero de Bruselas, con dinero de la Unión Europea, es decir, al final con dinero de un alemán, de un danés o de un belga.
para que nadie se equivoque y se piense que era dinero que salía del bolsillo de Pedro Sánchez ni nada por el estilo. Por lo tanto, digamos que eso es lo que ha funcionado mejor durante este periodo. Por lo tanto, si ha funcionado bien y se debe a dos cosas, una, la reforma que se había hecho anteriormente y otra, los recursos que vinieron de Europa, pues evidentemente lo mejor es no tocarlo. Y en ese sentido, pues conviene mantener la reforma laboral. Fíjate, yo con los fijos discontinuos tampoco soy especialmente crítico. Sí, con el uso estadístico que se ha hecho de ello, evidentemente, y la distorsión que genera, pero el hecho que ese activo intangible tan importante, que es la relación entre una empresa y un empleado, no se rompa a través de un contrato fijo discontinuo, como no se rompió durante la pandemia gracias a los ERTES, pues yo creo que es un elemento positivo. Lo que no se puede es utilizar, pues como se ha utilizado para camuflar las cifras del paro, ¿no? Eso es evidente. ¿Qué me parece también interesante, Eurico, de las propuestas de ayer de Feijóo? Pues si quieres hablamos de ello. Por recuperar esa vieja idea de la mochila austriaca. ¿En qué consiste esa idea de la mochila austriaca? Dos ideas que nos quedamos casi sin tiempo, y es verdad que otro día desarrollaremos, porque lo habíamos pactado así, Enrique y yo, desarrollaremos más esa idea. Deme dos inputs para terminar de qué es exactamente la mochila austriaca. Fundamentalmente consiste en que esa situación que se produce ahora de que una persona a lo mejor no quiere cambiar de trabajo porque está esperando a que le despidan para llevarse la indemnización, pues lo que podría hacer si cambia de trabajo es que esa indemnización no la cobra, pero se la lleva en su mochila a la siguiente empresa. Bien. Y si nunca la llega a utilizar, en el momento de la jubilación, podrá tirar de ella. Bien, pues me comprometo a hablar la próxima semana, si te parece bien, o dentro de 15 días, con el profesor Enrique Martínez Cantero, más en detalle de esa propuesta que no es nueva, ya la llevaba Albert Rivera, que entonces contaba con el señor Garicano, que ahora está muy cerca de Alberto Núñez Feijóo, la llevaba en sus primeros programas electorales, en el 2019 sobre todo, fue una de las grandes apuestas de Albert Rivera, esa mochila austríaca, y a explicaros realmente eso cómo funciona. Nos hemos quedado sin tiempo porque no quiero tener más tiempo, ya lleva, y ahora le pediré disculpas esperando nuestra siguiente invitada. Enrique Martínez Cantero, muchísimas gracias por acercarte como siempre a Periodista Digital. Gracias a ti, Eurico, es un auténtico placer y continuamos en Generación Euro. Dejamos ya al profesor Martínez Cantero, vamos contrarreloj y saludamos a Guadalupe Sánchez Baena. ¿Cómo estás, amiga? Lo primero, te pido mil disculpas porque hoy te ha tocado lamentablemente la última, es la última de nuestras invitadas y ha tenido que esperar más de la cuenta y la hemos sacado de una reunión muy importante. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas. Bueno, pues aquí andamos. Lamentablemente ya sabes que el ejercicio de la abogacía tiene los tiempos y la agenda impuesta y sí, se me ha echado un poco el tiempo encima, pero venga, vamos a ello. Guadalupe, antes de hablar de otros asuntos, te pido una valoración. Yo soy sincero siempre y siempre aclaro, porque el día es muy largo y pasan muchas cosas, que en muchas ocasiones, no siempre, este programa está grabado unas horas antes de su emisión. Hace poco más de una hora que hemos conocido los detalles de finalmente la consecución de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para conformar un gobierno en Extremadura y sobre todo para lo fundamental, para evitar que se repitieran las elecciones en Extremadura. Siempre digo lo mismo, los electores ya han votado y no hay cosa que cabree más a un votante. Yo soy un votante más, Guadalupe lo es, todos lo somos, el que quiera ejercer su libre derecho y el libre ejercicio democrático del voto, no hay cosa que nos cabree más que, oye, yo ya he votado, ahora entiéndanse ustedes o hagan lo que tengan que hacer, no me obliguen a ir otra vez dentro de 6 meses. Y por encima de las interpretaciones, no, es que los votantes del PP han votado esto para que ocurriera esto otro, los de Vox han votado esto para que ocurriera esto. Los votantes del PP y de Vox, en Extremadura y en otros sitios, creo, Guadalupe, no sé qué impresión tienes, lo que han votado es que no siga gobernando el Partido Socialista. Y luego ya iremos hablando de más cosas. Sí, efectivamente, vamos a ver, lo que ha pasado en Extremadura hace unas horas es el reflejo de la voluntad de los votantes del centro derecha que conforman la mayoría. ¿A qué viene todo el escándalo en torno a la figura de María Guardiola y al pacto extremeño? Algo que no hemos visto, por cierto, ni en la Comunidad Valenciana ni en Baleares, a pesar de que la izquierda lo ha intentado. Pues el escándalo viene precisamente se ha generado precisamente con causa en las propias palabras que inicialmente, o en el propio discurso que inicialmente profirió María Guardiola, tras conocerse el resultado electoral, sobre su negativa a pactar con Vox, aduciendo como argumentos
todo el marco mental de la izquierda y también un error del propio Núñez Feijóo, ¿por qué no decirlo?, cuando propuso que gobernase la lista más votada, porque no hay que olvidar que en Extremadura la lista más votada ha sido el PSOE, aunque es cierto que la suma PP y Vox pues da la mayoría absoluta. Entonces, entre las palabras de Feijóo ofreciendo que gobernase la lista más votada, diciendo que yo solo gobernaría en aquellos territorios donde ganasen, sumado al tremendo error que supuso el discurso inicial de María Guardiola, pues como he dicho, asumiendo todo el marco mental de la izquierda respecto a lo que es el partido Vox, porque oye, es muy legítimo querer gobernar sin dar consejerías a Vox, lo ha hecho Marga Proens en Mallorca, lo que tú no puedes es, claro, lo que tú no puedes es insultar al partido que te tiene que investir como presidenta de la comunidad autónoma. Y es lo que hizo María Guardiola, se paseó por todas las televisiones, por todas las radios de izquierda, cuando muchos desde el principio dijimos que aquello era un craso error y que era bastante esperpéntico, ya que era evidente que si quería gobernar se iba a tener que desdecir. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Primer titular y no menor que acaba de dar Guadalupe Sánchez Baena, y vamos, no es que coincidamos, sería lo de menos, es que es el Padre Nuestro. Tú no puedes insultar ni al partido, ni por tanto a los votantes de ese partido, que son los que te van a dar la presidencia, los votos o los escaños que te faltan para ser investida, en este caso, como presidenta. En Extremadura, ha recordado Guadalupe y ha recordado bien, el PP fue la lista, el PSOE fue la lista más votada, le sacó 6.000 votos. Pero bueno, vale, sacó 6.000 votos al señor Fernández Vara, muy bien, pero en Valencia el PP fue la lista más votada, en Aragón, Azcón fue el Partido Popular, la lista más votada, en Baleares, Marga Proens, el Partido Popular, fue la lista más votada y se me ocurría a mí también, ayer o anteayer, contra todos estos panegiristas. Ahora te voy a hacer una referencia, la he hecho antes con Carlos García y la voy a hacer contigo, a la persona con la que estuve cenando anoche y la información que me suministró. Es decir, se está haciendo la referencia por parte de los medios progres o algunos ambiguamente equidistantes de, claro, qué desastre porque el Partido Popular demuestra que se está echando en brazos de Vox y tal y no sé qué. Oigan, ¿y por qué no dicen ustedes, por qué no vuelven la oración por pasiva y dicen, ¿y por qué el Partido Socialista, si tanto le escandalizan los pactos del PP con Vox, que es una fuerza democrática y constitucionalista, a diferencia de los bildutarras o de los golpistas secesionistas catalanes de Esquerra o de Junts, si tan preocupados están los socialistas por esto y tan altísimo concepto tienen de la democracia y de las reglas del juego, ¿por qué no se abstienen? Digo yo. Porque en ningún sitio le han ofrecido a los candidatos populares la abstención, estos que van de puros y santos y se rasgan las vestiduras por los pactos con Vox, Guadalupe. Bueno, para empezar, y yo esto lo vengo diciendo desde mucho antes de que surgiera la polémica en torno al pacto de investidura en Extremadura, equiparar a Vox con Bildu o con ERC o Junts per Cat o Tots Junts, como se llamen, es indecente, es inmoral. ¿Por qué? Porque a uno le pueden gustar más o menos las propuestas de Vox, yo soy muy crítica con parte de ellas, pero lo que es cierto es que es un partido que respeta el marco constitucional, que no tiene entre sus líderes a condenados por intentar subvertir el orden constitucional en ningún territorio, es decir, por un delito, lo que era un delito de sedición, ni tampoco lleva en sus listas a etarras condenados, a terroristas, algunos con delitos de sangre. Con lo cual, cualquier equiparación en ese sentido o discusión en ese marco es un tremendo error. Dicho lo cual, pues como he anticipado, el gran problema que hemos tenido aquí es que el PP, por algún motivo, de cara a conformar los pactos, ha decidido, sobre todo Génova, más que los líderes territoriales, ha decidido mantener una suerte de discurso equidistante, comprando en parte ese marco mental de la izquierda sobre lo que es Vox y por qué es igual o peor que Bildu o los independentistas, blanqueando a estas dos últimas fuerzas políticas. Eso es un craso error y fíjate si lo va a ser que de aquí
a las elecciones, el debate de investidura de Extremadura, como ha dicho mi compañero de Objective, César Calderón, va a centrar el foco informativo porque van a estar recurrentemente utilizando las palabras de María Guardiola sobre Vox en relación ya no solo al pacto en Extremadura, sino al resto de pactos que se han conformado y se van a conformar a nivel autonómico en otros territorios, y de hecho también van a intentar utilizar lo que ha sucedido en Extremadura para desmontar el discurso antisanchista de Feijóo a nivel nacional en el sentido de las mentiras. Oye, decíais que Sánchez era un mentiroso cuando cambió de opinión y os reís de que hable de que cambie de opinión cuando vosotros habéis hecho exactamente lo mismo. Van a intentar equiparar, por supuesto tampoco es equiparable, es decir, no, ¿cómo vas a decir que es lo mismo decir que no voy a pactar y luego voy a pactar con unos señores con el hecho de, por ejemplo, decir que vas a cumplir íntegramente se va a cumplir íntegramente la sentencia del procés y luego derogar la sedición? Decir indultar a los golpistas. Los indultos para evitar los indultos políticos y luego indultar a los independentistas sediciosos. Decir que jamás vas a pactar con Bildu porque precisamente alberga en sus listas a etarras condenados y luego pactar. Es decir, no se puede equiparar, pero efectivamente lo van a utilizar y esto puede desgastar la campaña del Partido Popular y en Génova tienen que ser conscientes de que María Guardiola les ha hecho un flaco favor porque a esto mismo que hemos llegado lo podíamos haber hecho ahorrándonos. Sí, en 48 horas, como en Valencia, porque al final, y César, que es uno de los tíos que más sabe en España de esto, le enviamos un abrazo, porque mira, claro, pues tú trabajó con los mejores ya desde los tiempos de Ignacio Varela, que para mí, perdónenme, no es una irreverencia, para mí es Dios, en esto, cuando te explica cómo hacían las campañas con Felipe González y tal, y ves luego tanto chupagaitas por ahí dando clases en las tertulias, dices, joder, macho, si hubiéramos como estos que son los que saben. César Calderón dice y dice bien, pero claro, es verdad que es un argumento que se puede desmontar, como bien apunta también Guadalupe. No te voy a robar más minutos porque sé que estás en una reunión y estoy agobiado por ti, pero solamente una última pregunta. Le decía yo antes a Carlos García y te comento a ti anoche. Bueno, pues porque ya lo habíamos programado así, por cierto, estuvo por aquí el otro día y no debería desvelar, ni lo voy a hacer en nombre de mi comensal, no es un político, pero es una de las personas más informadas, cuando digo más informadas, es más informadas de España, con lo cual es fácil, y intentamos dilucidar pues escenarios futuros, trabajar con varios, posibilidad de que el tablero sea este otro. Me encantaría tener más tiempo. Lo sustancial, que Feijóo va a ser presidente está fuera de toda duda. Vamos a ver con qué aritmética, que no sé si va a ser exactamente la que dicen las encuestas o habrá alguna sorpresa y Feijóo no llegue tan, y ni soy de Vox ni soy del PP, ya lo sabéis, ni llegue tan arriba, ni se arrime a los 140, ni Abascal se caiga de los 40. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, Pedro Sánchez sabe que va a perder. El PSOE está haciendo una campaña de claros perdedores, porque si es que lo están diciendo ellos mismos. Vamos a perder y están explicando por qué van a perder, no lo que quieren hacer o querrían hacer los próximos 4 años si siguieran gobernando. Ya tienen recogidas las fotos de todos los despachos y las trituradoras estoy seguro de que funcionan a toda velocidad. ¿Cuál es el escenario que es el peligroso y en el que deberíamos de centrarnos todos los, venga, no voy a cortar un pelo, todos los demócratas, entendiendo por tales los que estamos en contra del régimen actual? Con todos los respetos a la gente, pero estoy hablando de los gobernantes que se han pasado la Constitución por el arco de triunfo. Que la legislatura de Feijóo, que van a alumbrar las urnas dentro de 23 días, sea larga, dure los 4 años que tiene que durar y que Feijóo sea un presidente del gobierno fuerte, porque esto es lo que van a trabajar desde el minuto cero, es para desgastarle y para derribarle, si no en 6 meses, en un año, Guadalupe. Bueno, yo creo que podemos descartar una mayoría absoluta del Partido Popular. Totalmente, claro. Ninguna encuesta, así que hay 2 escenarios posibles. Uno, que el Partido Popular consiga una mayoría holgada que le permita gobernar en solitario, y otra que tenga que hacerlo pactando con Vox. No sé si directamente ministerios, pero sí un pacto de gobernabilidad.
de acuerdo. Yo Acuerdos sé que parlamentarios, un pacto de legislatura. acuerdos parlamentarios de gobernabilidad. Entonces, yo sé que puede parecer muy tentador un gobierno fuerte de Feijóo con mayoría suficiente como para gobernar, simplemente solicitando el apoyo de unos y otros allí donde sea necesario. Pero a mí eso me da un poco de miedo y te voy a decir por qué. Yo creo, y sobre todo viendo lo que está sucediendo en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, que un acuerdo Partido Popular y Vox puede ser muy beneficioso porque por un lado el PP corta esas tendencias populistas que tiene una parte de Vox y por otro lado Vox sí que obliga al Partido Popular a cometer medidas y tomar decisiones que a lo mejor con una mayoría absoluta o suficiente pues no haría por comodidad, como vimos durante el marianismo, ¿verdad? O por complejos, los complejines. Por complejos claro. también. Entonces, a mí me da miedo que si Feijóo tiene una mayoría lo suficientemente holgada como para gobernar en solitario, lo haga apoyándose en el PNV. Y apoyarse en el PNV significa que hay una serie de reformas urgentes y necesarias que no va a cometer precisamente aduciendo que es que si lo hace, pues romperá el acuerdo de gobernabilidad con el PNV. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a volver a tipificar el delito de sedición. Es importantísimo. Ya no solo volver a regular la sedición tal y como estaba contemplada, sino reforzarla y volver a tipificar como delito la sedición impropia, es decir, la mera convocatoria de referéndums ilegales. Es necesario volver a reformar la malversación. Es necesario acometer reformas como la del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los vocales, acometer reformas sobre el acceso como magistrados al Tribunal Constitucional para impedir que puedan acceder personas que han estado manteniendo cargos durante la misma legislatura, es decir, en el mismo gobierno. Que han sido ministros de Justicia, como el señor Campo. Vamos a ponérselo fácil a la gente. Altos cargos como Laura Díaz, es decir, estamos hablando de que esa reforma hay que acometerla. Hay que acometer reformas para evitar que pueda acceder al cargo de fiscal general del Estado una exministra de Justicia de ese mismo gobierno. Es decir, son reformas de calado institucional y democrático que hay que acometer sin pausa, porque se trata de una puerta que se ha abierto y que si no la cierras se va a volver a recorrer. Es decir, el siguiente gobierno que llegue con ansias totalitarias va a volver a recorrer ese camino. No vale decir, bueno, nosotros la entornamos y confiamos en el que el siguiente que venga no lo va a volver a hacer. No, hay que acometer esas reformas y yo muchísimo me temo, Eurico, que con un gobierno en solitario de Feijóo es posible que se caiga en la tentación de dejar las cosas como están. Está claro. Y si queréis más detalles, por si alguno habéis vivido en otro planeta en los últimos meses o en las últimas semanas, os vuelvo a recomendar por enésima vez Crónica de la degradación política española, que es el último libro de Guadalupe Sánchez. Crónica de la degradación democrática española. No sé lo que he dicho. Crónica de la degradación democrática española, que es el último libro de Guadalupe Sánchez Baena, donde se contienen todas estas claves. Y sobre todo, ya desde el prólogo, Guadalupe es que lo deja meridianamente claro. Es decir, hemos llegado a un punto en el que estamos aceptando como normales, porque pensamos que esto ya, hemos conseguido la democracia, las libertades en España, la separación de poderes, la carrera en bicicleta, y esto es la leche y ya nos va a durar toda la vida. Y no nos va a durar toda la vida. Esto es una planta que o la riegas todos los días o se nos acaba secando. Pues bueno, como siempre, magistrales las puntualizaciones de Guadalupe Sánchez Baena. Los dos escenarios planteados con sus bondades y con sus posibles peligros, que no puedo por menos de suscribir. Dentro de 24 días, la solución. Guadalupe Sánchez Baena, que te agradezco muchísimo hoy especialmente el esfuerzo y te envío un abrazo. Cuídate mucho, amiga. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias, Guadalupe. Y gracias también a todos vosotros. Bueno, pues fijaos la cantidad de cosas que nos ha dejado, de titulares que nos ha dejado. Es decir, absolutamente ignominiosa, lo decimos siempre, y parece una obviedad, pero es que hay que repetirlo. Es que es verdad la comparación que hacen los medios de izquierda, los progres y hasta los equidistantes de Vox con los bildutarras y con los golpistas catalanes. Pero si es que yo, y aquí me mojo siempre, que otros no llegan tan lejos por complejos o porque no se atreven, es que Bildu y Esquerra y Junts tenían
tenían que ser partidos políticos que estuvieran fuera de la ley. Punto y final. Y después ya hablamos de otras cosas, pero esto para empezar. ¿Por qué? Porque siguen sin condenar el terrorismo, en unos casos, en otros, porque atentan directamente contra la soberanía nacional, convocando referéndums fakes, referéndums de pacotilla o referendos de pacotilla, y porque atentan contra la unidad de España, contra la integridad territorial de la patria o la integridad territorial del Estado, como prefieran. Tendrían que estar fuera de la ley. Y los peligros, efectivamente, de una amplia mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, centrados en la posibilidad de que se dejara llevar por complejos, pues por cuestiones que, como en el marianismo, le acerquen o no le alejen, mejor dicho, del marco mental y del marco político de la izquierda. Como siempre, muy grande, Guadalupe Sánchez Baena. Gracias por haberme acompañado. Cerramos mes, cerramos semana y lo cerramos todo, ¿eh? Y nos vamos de fin de semana, pero el lunes, que es 3 de julio, ya será 3 de julio, volveremos con la retaguardia y Generación Euro. Cuídense, cuidaos y hasta el lunes.